Estamos en vivo ya. Bueno, hola, hola a todas, hola a todos. Muchas gracias a todos los que se conectan. Primero, pues quiero agradecer a todas las personas que se están conectando, invitarlos a participar, por supuesto. Agradecer a Pulsaciones 2020, a Lado B, a Biche también y, por supuesto, pues a los panelistas y panelistas que hoy nos acompañan y que seguramente pues van a nutrir, estoy segura, esta conversación. El módulo de hoy se llama Los medios de comunicación en la reactivación del sector musical y bueno, pues la idea de eso es hacer una conversación alrededor de todo lo que viene pasando, todos los procesos que vienen pasando en los medios de la comunicación durante la pandemia y pues cómo han sido también piezas claves para reactivar este sector y entender también cuáles han sido sus procesos. Entonces, pues quiero empezar agradeciendo a ustedes, a las personas que se conectan, a los panelistas y pues voy a presentarlos. Me gustaría también que cuando los presente, pues sería muy chévere que nos cuenten un poco del contexto, del medio, etcétera. Entonces, pues voy a empezar con Nicolás, periodista, comunicador, especializado en la difusión de la cultura urbana y alternativa desde la investigación y los nuevos formatos. Es periodista de Cartel Urbano. Entonces, Nicolás, bienvenido, muchas gracias. Chévere que nos cuentes en qué anda Cartel, en qué andas tú y todas. Pues Nadia, ¿qué te cuento? Nosotros hemos buscado formas de darle como mayor difusión a los músicos ahorita en esta pandemia y todo, y hemos encontrado nuevos formatos como Creadores en Casa, donde invitamos a los músicos a que nos mostraran su proceso creativo desde dentro de su casa. También ahorita estamos trabajando con el Festival Urbano, que para los que lo conocían hace 10 años, era como la plataforma de difusión musical que tenía la revista y hemos regresado ahora con una selección de 24 bandas en 4 espacios. Entonces creo que nosotros hemos estado ahí fuertemente dándole a la reactivación del sector musical y pues ayudando. Creo que ese es como lo principal, ¿no? Como ayudar. Chévere, pues ahorita vamos seguramente a hacer foco y mucho más fondo en todo pues, lo que ha hecho Cartel. Quiero presentar a Natalia Guerrero, periodista, editora feminista con enfoque en historias sobre mujeres y también en temáticas musicales contraculturales. Hoy en día es editora del medio digital Manifiesta. Entonces, Natalia, muchísimas gracias también por estar acá con nosotros. Bienvenida, por favor, háblanos de pues también chévere presentar Manifiesta, que es relativamente nuevo, hablar de esa labor y contarnos un poquito en qué va, un poquito de contexto. El micrófono muteado. Ya, perdón. Te estaba diciendo que muy alegre de encontrarnos y reencontrarnos como en estos espacios y muchas gracias por la invitación.
En efecto, pues Manifiesta es un medio de comunicación muy nuevo. Yo creo que vamos por ahí 2 meses y medio apenas y hemos pues aprendido un montón en lo poquito que llevamos. Es un medio de comunicación pues con perspectiva feminista. Nuestra agenda editorial está enfocada pues en las mujeres que viven en Colombia y digamos que desde ahí estamos como enunciando toda la agenda periodística que tiene el medio de comunicación. En este momento siento que estoy más como de espectadora curiosa y como propositiva con todo lo que está pasando en la escena cultural y musical, y pues como muy ansiosa de ver todo lo que se está moviendo y demás, ¿no? Bueno, pues qué chévere porque eso también nos va a ayudar como a darle otra mirada, eso desde esa parte de espectadora que también es muy importante. Y bueno, pues por último quiero saludar a Carmen Mandinga, ella es comunicadora social, realizadora radial con experiencia en mercadeo y manejo de canales digitales, actualmente es periodista, realizadora radial de Radio Nacional, y pues produce contenidos musicales y también gastronómicos. Así que Carmen, pues muchas gracias también por estar acá. Cuéntanos un poco cómo también ha sido el papel de la radio pública, en este caso de Radio Nacional. Bueno, muchas gracias por invitarme. Realmente la radio pública, específicamente la Radio Nacional, siempre ha sido una aliada de los artistas independientes, de los artistas tradicionales, de los artistas emergentes. Pero sí, durante esta época hemos dado un empujoncito más en algunas cosas. Por ejemplo, hemos creado contenidos digitales pensados para que los artistas compartan con el público, como una canción para dedicar, por ejemplo. Hemos estado muy pendientes, por supuesto, de difundir todas las cosas que están surgiendo en esta época, las formas de crear y de difundir que los artistas mismos nos están proponiendo. La Noche Radio Nacional, por ejemplo, que era un concierto grande que hacíamos al final de año. Este año va a ser virtual, pero además con convocatoria para que músicos nuevos se presenten. Y en este mismo momento yo me encuentro en un punto de transmisión en Pasto, porque estamos haciendo una gira con Charles King, en la que él como artista comparte con artistas locales su experiencia. Entonces es un poco una labor también pedagógica para los músicos, para que los músicos se relacionen con el medio y con los medios en general, para que tengan un mentor en él, para que suenen no solo en el país, sino también a nivel regional. Y creo que esto es algo muy propio de la vocación musical de Radio Nacional, apoyar músicos locales, músicos independientes, y creo que esta coyuntura lo único que hizo fue, no sé, afianzarlo, reforzarlo, pero ya veníamos haciendo esto desde hacía tiempo. Super, Carmen, muchísimas gracias. Pues también creo que hay ahí un montón de cosas por charlar. Pues yo quisiera arrancar esta charla haciendo un poquito una reflexión de lo que fue, por ejemplo, en mi experiencia trabajando en Radiónica durante este contexto. Radiónica pues también hace parte de RTBC, de medios públicos, y bueno, yo quiero empezar a decir que todo esto, digamos que de la pandemia a todos, incluyendo artistas y a todos los agentes pues de la escena musical, pues fue algo que obviamente nadie tenía planeado. Entonces todas las respuestas que surgieron pues fueron seguramente muy de choque, muy de emergencia, y ver y cómo reaccionábamos sin tampoco entender a futuro qué iba a pasar y cómo también de qué forma reaccionábamos pues iba a tener consecuencias. En nuestro caso yo creo que desde Radiónica pues pasamos por muchas etapas. Arrancamos por una etapa de responder de una, entonces responder a todo lo que hacían los artistas, las agrupaciones, ver cuáles fueron sus propuestas iniciales, fue streaming, conciertos desde casa, entrevistas desde casa, y pues fue primero como esa circulación de esos productos, que por supuesto pues después nos dimos cuenta que, y seguramente ellos también y todos los agentes, pues que eso generó una sobreoferta, pues muy difícil, ¿no? Que llevaba a que uno, no sé, abriera cualquier red social y fueran 10 en vivos, 20 en vivos a una hora, y pues obviamente esto generó que esa sobreoferta también fuera difícil para los consumidores. Entonces yo creo que pues nuestra primera respuesta fue ser como ayudar a esa circulación, ser un puente también y mostrar todo lo que iban haciendo, ver sus agendas y empezar a cuadrar. Después de eso vino una reflexión y fue entender también las circunstancias y entender las consecuencias que empezamos ya a vislumbrar, y a partir de esto, bueno, decidimos crear como un especial web de industria y pandemia, donde intentamos reflexionar a todas miras, pues
el problema de la pandemia y la industria musical, pues de una forma pues mucho más profunda, un reportaje con voces estatales, con los artistas, vendedores de discos, de vinilos, venues y etcétera. Después también vino una parte de seguir haciéndole seguimiento a todo lo que ya habíamos hecho en ese reportaje, que estuvo reforzado con un foro, también con varias personas. Y ahora mismo, pues también, digamos que yo creo que siguiendo el proceso de Carmen, pues porque somos emisoras hermanas, vino ese proceso también de ejecutar muchos proyectos y de entender pues que como medio no solo es difusión, sino también como procesos de gestión, que seguramente pues Nicolás ahorita también va a contarnos porque en Cartela han hecho mucho de eso y pues fue ejecutar muchos proyectos como Rockeritos, que era un proyecto para niños digital donde que ya existía, pero tuvimos que reinventarlo. Odio esa palabra, pero bueno, tuvimos que reconstruirlo un poco para entender cómo llegarle a los niños, que también ya estaban pues súper sobreestimulados con todo el tema de las pantallas. Hicimos el concierto Radiónica una vez más, entonces es eso, como que estamos en ese proceso de entender que también se trata pues de ser una plataforma para gestar proyectos, entonces ahí nace mi pregunta pues ya con esta breve como contexto de cómo se manejó y cómo personalmente pues fue como ese encuentro de frente de cara a la pandemia. Me gustaría que cada uno nos cuente también esos procesos y pues Nicolás, ahí me gustaría arrancar contigo. ¿Cómo fue ese proceso con Cartel? ¿Cómo fueron esas etapas? ¿Cómo fue ese entendimiento? Y decir, bueno, acá así vamos a tratar la pandemia y así vamos a ayudar a la circulación de músicos. Bueno, pues nosotros empezamos, creo que el primer contenido que sacamos como con respecto a la pandemia fue uno que hablaba sobre los animales callejeros en la cuarentena y eso, pero en cuanto a música empezamos a buscar cómo se estaban organizando y gestando las redes de creatividad en la cuarentena, teniendo en cuenta como que sí era complicado para un mundo de 6 personas ensayar cuando no había pandemia. Ahora para componer dentro de la cuarentena pensamos que era mucho más complicado. Entonces hicimos una investigación por ese lado. Creo que tampoco fuimos nunca muy conscientes de el alcance que tenía la pandemia realmente y como lo largo que iba a ser el asunto, ¿no? Y lo costoso que iba a ser para uno como periodista musical encontrar nuevos temas fuera de los espacios que uno frecuentaba, ¿no? No había el concierto, no había el encuentro con amigos para escuchar música, entonces por ese lado como que nos quedamos un poquito quietos y, como les contaba, nos enfocamos en el proceso creativo de solistas y artistas desde su casa. Entonces buscamos que nos mostraran ellos esos espacios de su casa que los hacían inspirarse también, ¿no? Y ahorita creo que sí, como estoy de acuerdo en lo que dice Nadia, creo que ahorita estamos en una labor más de gestión y más de apoyar eh, efectivamente a los artistas. Entonces aparecieron un montón de becas por todos lados, entonces empezamos a compartirlas, empezamos a participar también en algunas y fue la oportunidad para crear el Festival Urbano 2020 y ahorita estamos dándole fuerza a eso y contratamos un montón de bandas, todo haciéndolo como muy, muy pro. No estoy diciendo ahora que las bandas estén facturando más ahora en pandemia, pero sé que al menos desde Cartel Urbano hemos hecho una labor de gestión más fuerte ahorita en los últimos meses de la pandemia. Y pues eso creo. Listo. Carmen, no sé si Carmen está por ahí, que la veo como de pronto fallando un poquito el internet, pero no, ahí está. Carmen, ¿cómo fue en el caso de Radio Nacional plantear también, ay no, se fue, ¿cierto? Bueno, no la veo, entonces, bueno, no. Entonces, Natalia, te pregunto a ti también, ¿cómo has visto tú desde eso que hablábamos, como esa parte espectadora y pues diferentes escenas de las que has estado muy cerca, también cómo has visto tú el manejo de los contenidos y cómo de pronto ha ido desde el principio evolucionando o por lo menos intentándolo ahí? Yo no sé si fui yo solamente, Nadia, pero te perdí el sonido. Okay. O sea, no te escuché la pregunta. No, te preguntaba que como espectadora, ¿cómo ha sido para ti ver también ese cubrimiento, por ejemplo? ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿No? No sé si... Hola, ¿sí me escuchas? Hola, ¿me escuchas ahí? No sé, si me perdí. Tú, Nicolás, ¿tú me escuchas ahí?
Te escucho perfecto. Ah, entonces de pronto creo que es Natalia. Carmen, te estaba preguntando entonces cómo ha sido cómo ha sido la forma de Radio Nacional, por ejemplo, en el caso de ustedes, de plantear un proyecto, de plantearlo de pronto primero y después cómo desarrollarlo a largo plazo, entendiendo la coyuntura. Lo que pasa es que el trabajo en Radio Nacional es de varios equipos, es decir, cuando un producto nace en digital puede ser una propuesta del equipo digital o puede ser una propuesta de alguno de los periodistas. Este año obviamente nos ha tocado afianzar esa colaboración y lo que nacía de algún lado de Radio Nacional, trasladarlo al resto del equipo para coordinar cómo lograrlo. Pero creo que ante todo lo que nos mueve es un deseo de apoyar a los artistas y un deseo de que el país nos oiga. ¿Qué pasa con Radio Nacional? Como estamos en todo el país, necesitamos que entre regiones haya escucha, ¿sí? Que el contenido que se produce en una región sea reconocido en otra, o que los movimientos que vemos en alguna región sean conocidos por el resto del país. Entonces, teniendo eso como el público, es mucho más fácil proponer proyectos y apoyarlos entre los equipos. Entonces no les podría decir que tenemos un sistema definido para proponer iniciativas o proyectos, sino que más bien es un esfuerzo que entre todos vamos haciendo y vamos compartiendo con el resto de la emisora. No sé si Natalia ya me escucha, pero yo le preguntaba a Natalia un poco, no la veo por ahí, sí. Yo te preguntaba, Natalia, un poco por tu opinión ya como espectadora de tantas movidas de las que sé que estás ahí cercana, ¿cómo veías también esa sobre oferta, también cómo sentiste que los medios han estado también cercanos a esos proyectos, cubriendo y de pronto ya pasando a diferentes etapas como las que hablábamos? Claro, yo pienso que el ritmo de lo que fue el cubrimiento periodístico musical a nivel nacional, incluso a nivel regional, tuvo muchos momentos que obedecieron a los mismos momentos que vivimos como en colectivo y que hemos vivido en colectivo con la pandemia. Entonces, me llamó la atención inicialmente cómo los medios empezaron a presentar otras perspectivas de lo que es como la industria musical y la industria cultural. A mí me pareció muy bonito ejercicios que le apostaban como a lo contemplativo, como a la escucha en casa, como ese acto contemplativo que a la final es escuchar música, ¿no? Y que ahora estaba en un contexto donde es como escuchar música como en el encierro, por decirlo así, en la soledad en muchas veces, en muchos casos. Eh, Recuerdo un proyecto al que invitaron a mi pareja se me olvidó el medio, en Bacánica, que era básicamente como un diario de escucha, que a la final era un diario sobre el encierro y un diario sobre la pandemia, en donde él recomendaba como una canción o un álbum, y fue como un ejercicio muy bonito de poder sentir que está escuchando la gente como en un momento así, ¿no? Y luego ya todo se volcó como en lo que fue las fiestas que hubo de todas gamas, como fiestas y toques como virtuales, eh, y pues que muchos en verdad tenían una apuesta impresionante que ya rayaba como pues o sea, era como realidad virtual, ¿no? No necesariamente acá en el país, sino afuera, como que en verdad hubo muchas propuestas de fiestas virtuales que conectaron muchísimos parches. Acá nació también una iniciativa muy bonita que fue esta iniciativa de ECO, que también estaba con cartel urbano, no sé si fue en ese momento antes o después, pero pues recuerdo de esas épocas como eso, y entonces como que ahí sentí como en esa época, ya después del trauma inicial, pues como de lo que fue la pandemia, como ya la necesidad, como esos tejidos y como empezar a fortalecer esas colectividades, ¿no? Y yo siento que ahorita ya es como una fase como de la convivencia con esto, ¿no? Con esto que igual va a seguir pasando, y también los medios culturales y también el periodismo musical como que se ha ido adaptando, como que ya ha habido toques, ya están abiertos varios sitios, entonces ya empieza como a haber una noción de normalidad a la que se adaptó este contexto. Entonces siento que ha habido momentos como muy específicos y ha sido muy bonito ver y sentir, y también pues como periodista musical poder como
visualizar la manera en la que el periodismo musical y en general como la industria cultural ha tenido que adaptar, pero que ha sabido adaptarse y responder al momento histórico y como al trauma colectivo, ¿no? Porque a la final, pues, eso fue en un momento y que ahorita ya como que estamos teniendo como esta normalidad y como otras formas de cubrimiento. Creo que pudimos explorar mucho eso y eso pues digamos que siempre es positivo. Total, y ahí dices una cosa muy chévere y es como todos hemos tenido esos procesos, o sea, todos arrancamos de pronto sin saber y luego empezamos a profesionalizar, si es que se puede decir así, pues lo que estaba Total. pasando. Yo me acuerdo que cuando arrancó todo eso había un miedo o un temor, por ejemplo, con respecto a los proyectos musicales y era un tema sobre la calidad, como que uno de los miedos, por decirlo así, es que la calidad de las propuestas pues fueran a tener una baja o una pérdida importante de calidad teniendo en cuenta las circunstancias, que no estaban de pronto en los estudios en los que podían estar. ¿Cómo han visto ustedes también pues desde esa revisión de proyectos musicales en los que estamos pues constantemente, esa calidad y todo lo que han creado y lo que se ha podido crear durante esta coyuntura? No sé quién quiera arrancar. Sí. Nicolás, si quieres. Bueno, pues a mí me ha llamado mucho la atención eso. Creo que también era respondiendo a ese miedo que sacamos ese texto de así componen los textos, los músicos en cuarentena, porque no se podían encontrar y también pensábamos que se perdía un poco esa interacción de proceso creativo en la cuarentena, pero uno ve los discos que han salido ahorita de la cuarentena y hay como una movida rara, digamos, de bedroom pop, ¿sabes? Como F aquí en Medellín o incluso el mismo Mantina en Bogotá, que han sacado música de muy buena factura en su casa, prácticamente. O pues ya yéndonos un poquito más grande, como ver el álbum de Cumbia Siglo XXI, de Meridian Brothers, que no tiene el formato enorme que nos tiene acostumbrado la banda de tantas personas, sino que es más una exploración individual. Creo que las cosas que han perdido las han ganado en otros sentidos. Y sí es como muy fuerte lo que se ha logrado conseguir desde la casa de las personas, como en verdad Cumbia del siglo XXI para mí es el mejor disco del año y es una vaina como muy impresionante y que el tipo lo hizo casi que solo en su casa, ¿no? No sé, por ejemplo, Carmen también, tú que has estado, pues, Radio Nacional está. ¿Carmen? Carmen no está. Carmen. Bueno, no, pues bueno, entonces, Natalia, ¿tú cómo has visto también, pues, ese proceso de creación en términos también de calidad, no solo musical, sino también de propuesta de diferentes bandas y sobre todo, pues, desde la independencia? Claro, yo pienso que ahí voy, y junto como esta respuesta con mi anterior respuesta, porque siento que precisamente es un momento donde nos ha tocado como repensarnos como los procesos de creación, no solo los procesos de creación, pues como dije ahorita periodística, pero los procesos de creación pues artística, musical, cultural, y entender como el entorno inmediato, ¿no? O sea, como esa creación situada y que ese carácter situado de la creación pues está haciendo, o pues hasta hace unos meses pues estaba haciendo como la casa, o sea, como estas cuatro paredes, estar en la casa, y que yo creo que también es un momento como decía, un momento histórico colectivo que también da pues o sea, da mucha cuerda para la creatividad. El tema de la calidad, y eso yo creo que pues no siento que haya sido como un inconveniente o como una preocupación para algunos, sino creo que es como la oportunidad de una exploración. Estoy de acuerdo con Nicolás como en estas creaciones de alcoba, por hacer una mini traducción ahí como rara, pero sí, como una creación muy homemade, como muy lo-fi, que funciona y que también, pues, la música y como el sonido responde al momento que se está viviendo y creo que este es como el ejemplo, ¿no? Sí, Es como esos procesos de exploración que están dando unos frutos interesantes. de acuerdo, y finalmente sí, exacto, eso como que es el reflejo de un momento y ahí Carmen te quería preguntar, ¿tú cómo has sentido
los proyectos. Digamos, Radio Nacional está más cerca del folclore, de lo tradicional, y también me pregunto mucho ahí, pues porque cambia la cosa y digamos, estos proyectos pues se alimentan mucho de cosas electrónicas, computadores, pero ¿cómo funciona esto y cómo lo has visto tú desde ese tipo de propuestas? Bueno, yo creo que esta coyuntura solo aceleró procesos que ya venían dándose. No creo que las cosas que estamos viendo hayan surgido del confinamiento y la pandemia, sino que el confinamiento y la pandemia las aceleraron. Los artistas ya eran lo suficientemente creativos en buscar nuevas maneras de producir y de difundir. Perdón, se me fue el micrófono. Ya los artistas estaban encontrando formas de producir y de difundir. Los medios tradicionales ya estaban buscando formas de digitalizarse, aunque todavía nos falta mucho por recorrer, todavía nos falta pensar más en digital, pero todo esto que estamos viendo es solamente un empujón que se le dio a este proceso. Yo siento que de hecho somos los medios los que estamos como pisándole los talones a los artistas. Ellos ya están pensando en nuevas maneras de producir, en nuevas maneras de difundir, en nuevas maneras de monetizar sus proyectos, por supuesto, utilizando la tecnología como aliada. Y nosotros solo estamos registrándolo a veces, otras veces dándoles la manito, pero creo que ellos son los que nos están mandando la parada, realmente. Nosotros estamos dejándonos asombrar por su creatividad. Entiendo que hacer música desde la casa, no tener presentaciones en vivo, no tener interacción con el público puede ser muy difícil para algunos artistas, pero siento también que en este momento el público tiene más atención, tiene más tiempo para contemplar, para disfrutar contenido, y entonces ya la calidad o la pericia con la que esté hecho el contenido pasa casi a un segundo lugar porque hay un fondo, hay una conexión por una situación en la que todos nos estamos encontrando inmersos, y ese fondo es lo que está haciendo que la gente consuma contenido de maneras diferentes. Estamos consumiendo más tiempo, más contenido, pero además estamos buscando más fondo que forma en estas épocas, porque sabemos que estamos expuestos a un contenido un poco hecho en casa y estamos perdonando la forma, pero estamos muy pegados al fondo, que es lo que los artistas están ofreciendo en este momento. Listo, bueno, perfecto. Quiero empezar a un tema y es un poco la sostenibilidad, pues porque estamos hablando de cuál es el rol de los medios de comunicación para ayudar a esa circulación, pero también me gustaría entender cómo en estos momentos medios independientes, incluso casi, pues creo que Natalia podría pues también hablar desde Manifiesta y pues desde Cartel de la sostenibilidad y cómo le hicieron frente pues a este proceso, cómo son esos proyectos, pues porque teniendo en cuenta que ojalá mucha gente que nos esté viendo ahí tenga muchas ganas de crear un proyecto independiente de cultura o de música, porque creo que nos hace falta mucho, podemos estar de acuerdo que aún nos falta y nos falta muchísimo, somos bastante pocos, entonces sí quisiera saber cómo han sido esos procesos de sostenibilidad de los medios, desde los medios. El que quiera comentar. Si quieres, yo quiero saber qué cuenta Nata. Pues digamos que la historia de Manifiesto es una historia larga que para resumir es que básicamente somos producto de una fundación, que también es la Fundación Manifiesta, y a partir de eso estamos como empezando a meterle a iniciativas como de fondos, pues becas, etcétera. Como vamos tampoco, digamos que estamos hasta ahora entrando en esos pantanos y hemos tenido como la fortuna de tener un motor inicial como de financiación que ha permitido pues que estemos andando súper bien como con todas las condiciones necesarias, que obviamente no es eterno ni mucho menos, entonces ese es como el gran reto del próximo año y ahí estamos y digamos que ahí pues para nosotras pues es como una mezcla de todo porque pues somos periodismo independiente y podemos estar como viendo opciones de sostenimiento como becas, fondos, cooperación, etcétera, todo lo que ustedes saben, tanto para eso como para también todo lo que tiene que ver con mujeres. Entonces digamos que es una oportunidad que pues tenemos que ver de manera estratégica y que igual ustedes saben como yo
que llegarle como a ese tipo de sostenimiento, pues no es fácil, ¿no? Así como, digamos, el sostenimiento soñado que es, no sé, vivir de la audiencia, ¿no? Como la audiencia misma sosteniendo ese medio que consumen, que ojalá en verdad en este país llegáramos como a eso y que yo siento que cada vez más, pero vamos como pasito a paso. Eh, y como dice Nadia, yo siento que nos hace mucha falta y yo siento que nos hace mucha falta en términos que lo he dicho antes, en conversatorios anteriores incluso, creo que a los periodistas y a las periodistas nos hace mucha falta como esa formación, ¿no? Como, y creo que eso viene como desde el campus mismo, pues como en formación universitaria, como no solo es aprender a ser periodista, sino cómo voy a sostener mis proyectos como periodista, ¿no? O sea, cómo voy a ayudar a sostener un medio, un proyecto que a la final pues es un sueño como de realización profesional y de realización como en lo que yo concibo como debería ser un periodismo que yo me figuro, como que yo pienso que debe funcionar de esa manera. Creo que eso no está tan claro y creo que a los periodistas y a las periodistas nos ha tocado como aprenderlo un poco a la fuerza, sobre todo si se está como del lado de la independencia, cómo sostener, es una lucha, muchas personas y muchos medios pues han quedado en el camino, lastimosamente, y pues hay unos que son como un gran ejemplo pues de aguante, ¿no? Pero creo que eso sí es como una carencia que toca saber solucionar y que deberíamos estar más preparados y preparadas para poder eh, como llegarle a esas metas, pienso yo, que es uno de los retos, como digo, del próximo año, a ver cómo nos va con eso. Total, y ahí que lo dices, pues que hay muchos medios pues tienen como una larga trayectoria en eso. Yo creo que Cartel es un gran ejemplo, Cartel Urbano es un gran Total. ejemplo. Ellos han sabido sobrevivir al tiempo sin además perder esa línea editorial que siempre estuvo desde que tenían la revistica chiquitica que regalaban hasta hoy en día. Y entonces ahí sí, Nico, pues te doy la palabra para que nos cuentes hoy en día cómo funciona, porque supongo que también han llegado, pues sé que tiene la fundación y han habido muchos cambios. ¿Cómo es eso hoy en día? Claro, ahorita yo creo que estamos muy cerca a lo de Manifiesta también. Es como una fundación que también busca ese tipo de oportunidades en cooperación, becas y esto además como también como jugando un poco con esto de la publicidad y esto, pero la verdad, desde que inició la pandemia hasta donde estamos ahora, creo que se ha mutado mucho y se ha enfocado mucho más en la parte de la fundación porque en últimas, yo creo que sí, hace un año nos allanaron, y eso fue un punto como alto, porque también nos dio como mucho, no hay publicidad mala, ¿no? Ni siquiera cuando te allana la policía. Mm. Entonces, pues ahorita en la pandemia ha mutado mucho más hacia la fundación, ha estado mucho más presente las becas, los fondos que nos han echado la mano y también estuvimos intentando eh, vivir de la audiencia, como decía Natalia, empezamos con el proyecto este del Baki para lograr mantener el equipo completo, lo logramos en gran parte, el equipo de la fundación se mantuvo completo y seguimos siendo los mismos, trabajando igual. Y si ha sido un ejemplo, realmente yo no sé, la verdad no podría decir si esta ha sido una de las peores crisis que ha vivido Cartel Urbano, seguro sí, pero la verdad es que con aguante y apretándonos un poquito, un par de meses y soltando otro poquito en otros lados, entonces como que es un poco como tira y afloje todo el tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que otra de las cosas pues a los que se enfrentan los medios, digamos que en los medios públicos, pues eso cambia un poco porque se trata de brindar el servicio, más no medirnos por métricas, pero sin embargo está también igual ese fantasma ahí siempre, y es enfrentarse a eso, vivir de las audiencias, pero también el tema del click, entender, por ejemplo, que la música, o yo no sé si es solo a mí, pero en dos medios musicales donde ya he estado, pues tristemente y desafortunadamente la música nacional es lo que menos da en términos, hablando de web, en términos de cifras, ¿no?
¿cómo ha sido también esas nuevas narrativas para lograr expandir los contenidos, para lograr captar audiencias, para circular la música? Por ejemplo, Carmen, ¿cómo es en el caso de Radio Nacional? Pues es que en el caso de nosotros, nosotros tenemos digamos, un derrotero inverso. Es el recurso que tenemos, cómo lo aprovechamos para que impacte a la mayor cantidad de personas posibles y a la mayor cantidad de proyectos artísticos posibles. Entonces, obviamente nosotros queremos producir contenido que la gente quiera consumir. Claro que sí, por supuesto, nosotros hacemos mediciones en digital, intentamos hacer cosas que funcionen en digital, pero ante todo para nosotros sí es una misión apoyar a los músicos colombianos, a los músicos emergentes, a los músicos independientes. Nos volvimos un poco la casa de esos músicos. Y también a nivel regional, no solo nacional, porque tenemos que pensar que Radio Nacional tiene unos estudios descentralizados que también producen contenido solo para su región, y esos estudios apoyan a los músicos regionales también. Y me pasa mucho que colegas me remiten músicos que viajan a Bogotá, me dicen, mira, esto es de mi región, en la región ya lo reconocen, pero pues qué rico que vaya al estudio en Bogotá. Entonces, para nosotros, claro que importa el consumo, por supuesto, claro que importan las métricas, claro que importa producir algo que la gente quiera consumir, porque es la manera de saber que estamos aprovechando nuestro recurso, pero nosotros no nos podemos guiar porque los músicos nacionales y locales le gusten o no al público. Al contrario, nosotros tenemos la misión de construir público, de alimentar el gusto de las personas, de mostrarles lo que se hace en las regiones. Y es algo que pues, a mí me llena mucho, pero yo entiendo que para otros medios no sea tan fácil, que para otros medios sea necesario tener el público, tener los artistas que venden o que son más reconocidos o más buscados, tener los contenidos que generan clics o los contenidos que generan bulla o que generan audiencia. Entonces yo entiendo también que esa situación en la que yo me encuentro respecto al fomento de la música independiente es privilegiada y es incluso utópica para otros medios. Pero creo que los medios independientes, especialmente los que nacieron en digital, pueden encontrar muchas maneras de monetizarse. Quizá en este momento no se nos está ocurriendo o estamos escarbando y mirando, pero el mundo digital fomenta tanto la creatividad. Yo espero que los medios digitales y los medios independientes vayan encontrando sus caminos y nos sorprendan en un futuro muy cercano. Gracias, Carmen. ¿Cómo ha sido, Nico, en el caso de Cartel? Yo no sé si en términos de esas nuevas narrativas, pues han logrado también encontrar de pronto alguna fórmula, porque, insisto, ustedes han tenido, y creo que pues todos los medios que están acá o que estamos acá hemos logrado como ser fieles a eso, a esa línea editorial que cada uno tiene, a ese público, a esas bandas, etcétera. ¿Cómo ha sido en Cartel también eso? No sé, podcasts, otros lives, he visto que han hecho los foros con Pesalado, creo, no sé si estoy mal. Bueno, muchas cosas. Exacto, me gustaría que nos contaras de esas nuevas herramientas. Pues sí, hemos encontrado nuevos formatos, qué pena que aquí se alborotó el perro, pero hemos encontrado nuevos formatos, digamos, estos conversatorios de eco, que incluso Natalia creo que moderó uno, y es como poner a discutir cosas que ya estábamos discutiendo en conversatorios antes de la pandemia, pero ponerlos ahora mucho más fácil hacerlo desde acá, no tenemos que estar todos en un solo lugar, eso es una ventaja. Me parece muy interesante lo que decía ahorita Carmen de que hay otros medios que tienen que estar muy pendientes del click y de tener a la banda que pega y a la banda que vende, y yo también me siento muy privilegiado de haber podido entrar en un ecosistema como Cartel Urbano en el que el click es muy irrelevante también. O sea, nosotros hacemos contenidos que son mucho más largos que el promedio, hacemos contenidos que en verdad nos apasionan y en los que en realidad creemos, porque tampoco tenemos el equipo de gente para estar sacando noticias todos los días. Entonces nos toca escoger muy bien las balas que tiramos para poder hacer contenidos que de pronto acerquen a otros artistas a audiencias nuevas, y principalmente, y creo que es una vaina muy de la línea editorial de Cartel, que es conectar a diferentes artistas, conectar a los artistas que se conozcan entre ellos para que se creen esas nuevas redes de creatividad.
y por eso estamos ahorita justamente, mientras yo hablo, estamos en un festival internacional de hip hop, en un encuentro internacional de hip hop, donde ya es la tercera edición y en las últimas dos se han conocido un montón de gente y ahorita lo estamos haciendo virtual y eso nos da facilidades de tener a gente de Gambia, de Senegal, digo, o sea, en verdad, soy muy privilegiado de poder contar con un equipo como el de Cartel Urbano, que apoya todo lo que uno quiere hacer y si uno le mete corazón y como que está apasionado por lo que está haciendo, pues las cosas en últimas, la gente llega, la gente lo lee a uno, yo creo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y ahí quisiera escuchar a Natalia, pues porque a pesar de que ahora estás en Manifiesta, pues tuviste mucha experiencia también en eso, pues una larga experiencia, por ejemplo, en Thumb, no sé cómo se dice, cómo funcionaba eso, pues porque si bien la escena electrónica es gigante, pues también igual trabajaste con nichos, con muchas cosas y cómo es entender y trabajar con nuevas herramientas, o sea, lograr cómo ver qué dinámicas y narrativas digitales se usan para eso, para captar eso. Sí, yo creo que la experiencia en Thumb pues fue una cosa muy reveladora, diría yo, tanto para nosotras y nosotros como equipo, como para la audiencia misma. Fue como un poco como socavar, más que socavar, como reunir todo lo que era la escena electrónica nacional, sobre todo el impacto que tuvimos como en región, que no contábamos con eso, o bueno, al menos yo no contaba tanto con que eso fuera a pasar, fue darse cuenta como de la fortaleza y como del trabajo del ecosistema y de la cultura electrónica en este país, que si bien existía desde hace, pues, o sea, hay una historia de más de 20 años de la música electrónica en este país, creo que Thumb como medio ayudó mucho a visibilizar y más que eso, como a reunir todas esas iniciativas y que obviamente lo digital ahí tuvo como pues un papel supremamente importante de llegarle. Entonces hubo meses y hubo momentos en donde decíamos como esto es una locura, o sea, de verdad es una locura y como sentir esa, eh, no sé, como sentir que las regiones en realidad estaban totalmente pegadas a absolutamente todo lo que estábamos haciendo. Recuerdo todo lo que es el Oriente Antioqueño, por ejemplo, o sea, como en serio parches colectivos, fiestas, clubes, etcétera, como amaban Zombie, amaban todo lo que salían, porque más que el medio como tal, es como que fue un nodo muy importante para conectar, ¿no? Y que pues eso no hubiera sido posible sin como todo el tema digital y como dices tú, Nadia, como sin estos, pues no sé, nuevos formatos también, ¿no? Que fuimos como descubriendo poco a poco, pero creo que sigue siendo un tema en conversatorios a los que soy invitada el tema de Tom, porque realmente creo que sí fue una experiencia que mostró al menos como del lado o pues de la orilla electrónica, como todo lo que había ahí y que siento que demostró lo que puede hacer un medio como para conectar escena y para nutrir pues como un ecosistema cultural y la importancia que tiene pues el periodismo musical ahí, ¿no? Que los medios y los medios independientes sobre todo son fundamentales para poder pues dinamizar y conectar parches y poder visibilizar todas estas iniciativas que ahí digamos yo le doy un agradecimiento muy grande a Cartel Urbano por esa labor, porque no se han detenido desde hace años en hacer eso precisamente. Sí, totalmente, y creo que ahí todos, sin pensarlo, pues tocamos un punto muy importante que es descentralizar el periodismo cultural de Bogotá, que creo que es definitivamente algo que todos desde nuestras orillas estamos haciendo. Entonces, sí me gustaría que nos planteáramos esto para todos esos periodistas culturales pues, que están ahí, que están hablando de música, cómo lograrlo. Carmen, me encantaría que nos dieras también, pues de pronto tus consejos con respecto a eso, cómo lograr que un medio incluso un medio chiquito, que es muy importante, es este desde Bogotá, logra eso, descentralizar y mirar para otros lados. Carmen. Carmen. Que tienes el ¿Puedes micrófono. repetir?
Ya, no, que todos Ya. llegamos al punto de la descentralización. ¿Cuáles son tus consejos como para realmente que un medio logre mirar a otros lados además de Bogotá y que se entienda y se hable del país y de la música del país desde todas las orillas? Pues descentralizar es una labor enorme, es enorme. Somos un país inmensamente fragmentado desde lo cultural, pues no desde muchos aspectos, pero desde lo cultural estamos muy fragmentados. Entonces hay que ser muy investigativo, hay que ser muy empático con la cultura regional, eh, hay que procurar estar disponible también, porque las dinámicas, entre otras cosas, las dinámicas de difusión en otras regiones cambian, ¿sí? Los círculos cambian y uno está desde Bogotá, no está en esos círculos, no está en esas dinámicas y toca insistir, toca perseguir, pero también toca demostrar que uno es sensible a esos círculos regionales, ¿sí? Pongo un ejemplo. Yo desde Bogotá tengo que tener la percepción suficiente de lo que está pasando en las escenas regionales, de qué hace diferente la escena de una ciudad a otra, incluso si están en una misma región, porque a veces tendemos incluso a homogeneizar por regiones. Tenemos que entender que dentro de una misma región hay distintos sonidos, distintos círculos, distintas sonoridades, y tenemos que estar todo el tiempo hablando en consonancia con eso para que los artistas también se sientan escuchados y comprendidos y atraídos hacia nosotros como periodistas, ¿sí? Para que los artistas también digan, en este medio entienden que lo que yo hago no es lo mismo que lo que hace mi vecino y que lo que yo hago obedece a cierta herencia o a ciertas dinámicas. Qué chévere, quiero estar ahí, quiero ser parte de ello. Los periodistas tenemos a veces como tanto corre y corre, estamos tan inmersos en ese día a día que se nos olvida hacer este tipo de cosas. Se nos olvida también trabajar un poco en ese indagar escenas externas y tocar hombros a los artistas. Venga, yo quiero saber qué hace usted y quiero apoyarlo. Entonces es un trabajo inmenso, pues porque además este país está lleno de arte y creatividad, entonces uno se desactualiza incluso muy rápido. Aquí el arte está creciendo a unas velocidades inconmensurables y nos toca de verdad una investigación fuerte y una empatía muy fuerte para que nos sientan que nosotros somos ajenos a lo que pasa en regiones. Tenemos que demostrar ese deseo de apoyar a los artistas regionales, demostrarlo todo el tiempo para que ellos también vengan a nosotros. Sí, total. Creo que has dicho unos puntos muy importantes y ahí me gustaría escuchar a Natalia y a Nicolás también sobre cómo trabajar y cómo hacer esas miradas de regiones, no solo de Bogotá, por ejemplo, pues en temáticas ya más contraculturales, cómo se logra ya lo que decía un poco Carmen, no cada región tiene un sonido y ya, y ese es su sonido, sino cómo también mirar a lo que de pronto no es tan obvio y cómo se ha trabajado pues Nicolás desde Cartel y pues Natalia cómo lo había trabajado antes. Si quieres, dale tú, Nicolás. Yo ahorita sigo. Listo. Pues bueno, nosotros tuvimos una experiencia justamente muy interesante ahorita en la pandemia, pues en la cuarentena, no sé ya cómo se llame, si pandemia, aislamiento, cuarentena, bueno, en ese tiempo, eh, que fue una oportunidad de hacer una exploración de músicas emergentes en las tres ciudades grandes del país, como Cali, Medellín y Bogotá, donde escogimos un par de proyectos en cada una de las ciudades para contar esos proyectos emergentes. Hubo mucho camello de barrio. Conocimos acá en Medellín dos proyectos súper bacanos que se juntaron como de la nada, que era Decibel Sudaca, que es una banda que es un colectivo de punk. Entonces ellos me invitaron una vez a un toque y fuimos allá, era por Santo Domingo, por la estación del metro Santo Domingo, y nos encontramos allá una casa de ensayos que estaba abierta toda la pandemia y duró abierta todo el tiempo y sigue abierta, está haciendo toques, y es increíble como que uno de pronto sí cae en lo que dice Carmen de tipificar las regiones con algún sonido en específico, pero creo que cada vez se demuestra que eso tiene que reevaluarse y hemos encontrado también personajes en esta misma exploración de músicas emergentes, personajes increíbles. También queremos sacar algo ahorita
Prieto Ridiman, que es un man que es DJ de discoteca en Cali y está remixeando a Canalón de Timbiquí. Digo, todo se está gestando en esos espacios pequeños, como se está mezclando y es la oportunidad de los medios para mostrar eso y también aprovechar de nuevo que no tenemos que ir hasta allá para acercarnos a las personas y como que ya creo que la pandemia ha ayudado a que la gente se acerque a este tipo de formatos como estos foros en los que estamos. Yo estoy en Medellín y ustedes están en otros lados y es aprovechar eso también. La reportería digital también es una herramienta muy interesante que tenemos que empezar a escudriñar. Ahí, Natalia, te pregunto, pues ya como tu oficio, pues como ya tu carrera periodística y de investigación, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo es ir a buscar las historias o encontrar esas historias y no que esas historias o que esas nuevas músicas que se están gestando lo encuentren a uno, sino lograr llegar y hacer todo ese rastreo? Yo ahí retomo como eso que acaba de decir Nicolás, de la reportería digital. Yo creo que muchas de las historias que sacamos en Tompi, muchas de las historias que, pues, que yo he publicado en general, no hubieran sido posibles como sin eso, pero a eso sumado como a esa curiosidad constante que uno tiene que tener sí o sí. O sea, las historias a uno no le van a llegar y si tú te quedas como con la versión que te da la narrativa mediática común que consumes en los medios, pues ahí te vas a quedar. O sea, uno sí tiene como que estar constantemente motivada con esa búsqueda y pienso yo a nivel muy personal cómo seguir esas pulsiones, que son pulsiones propias, que a la final son las búsquedas que te guían como el camino pues de tu carrera periodística, al menos eso es lo que yo pienso. Entonces, ese tema de la reportería digital a mí me facilitaba como esa, me facilitaba, no, me sigue facilitando esa curiosidad eh, como, como vital de mi vida, pero periodística que es un poco como que hay, como, no sé, me gusta mucho como callejear y como conocer historias, pues callejeando, que también pues luego empiezo a buscar como con reportería digital, entonces no sé, en Zompi hicimos muchas historias así, como todo este tema de lo de las fiestas en Soacha, que fui pillé y que fue también posible gracias al tema de reportería digital, o no sé, el club de sexo Bareback, que también como que estuve mirando, que de hecho volvió a sonar esta semana. En medio de la pandemia por unos eventos ahí que hizo, un evento que hizo, no sé, pero como que eso no hubiera sido posible como por lo digital, pero pues porque hay unas pulsiones y hay como unas búsquedas ahí de ver qué hay. O sea, yo soy una persona como muy, constantemente estoy buscando mucho como esa contracultura bogotana, porque yo sí creo que Bogotá es una ciudad que tiene, pues como por debajo, por decirlo de alguna manera, pues como unas formas de vivir y como un ritmo que sí llama mucho y que tiene un montón de historias para contar, pero que ahí el tema digital juega un papel pues fundamental. Creo que no hubieras podido como publicar muchas de esas cosas sin ese contacto digital o tener como la certeza de que voy a llegar a hacer una reportería y que sé bien y que tengo garantías de que puedo llegar a hacer una reportería, al menos de manera segura, por ejemplo, ¿no? Con algunas historias que quizá pues presentaban alguna medida de riesgo. Entonces, eh, pues sí, pienso eso como por ese tipo de historias. De acuerdo, yo a eso, yo creo que le sumaría también la importancia de crear esas conexiones también con, por ejemplo, periodistas en otras regiones, que le ayuden a uno a entender qué está pasando, pues muy importante, por ejemplo, pues el tema de que la radio pública haya logrado tener otros estudios afuera y que logre tener esas maneras de comunicación. Entonces, pues a ese tema yo le agrego eso, la importancia que es estar en constante comunicación, ¿no? Como con sí, crear nodos también ahí y conspirar con otros periodistas que estén del otro lado. Y bueno, ya casi vamos llegando al final. Y para ir ya terminando, pues yo quisiera preguntarles cuáles creen ustedes que son esas acciones puntuales a futuro desde cada uno de los medios
en los que están o han trabajado que todos tienen diferentes misiones, como lo decía Catalina Ceballos en la introducción de este video, cada medio responde a diferentes públicos y diferentes misiones, pero desde cada lugar donde ustedes están, ¿cuáles creen que son esas acciones puntuales pues, para reactivar el sector musical, para apoyar, para fomentar el consumo, para fomentar la creación de públicos? ¿Cuáles podrían ser algunas? Sé que es muy difícil tener como toda la foto completa, pero ¿cuáles podrían empezar a hacer? Y también en miras de pensar a un año que se viene, que seguramente no va a ser tampoco fácil y que nos va a tocar seguir entendiendo cómo es la vuelta. Carmen, si quieres te doy la palabra. Ya, perdón. Yo tengo una perspectiva binaria, de alguna forma. Yo he trabajado también con canales digitales, más que todo desde el mercadeo, y estoy trabajando ahora en un medio convencional. Un medio como Radio Nacional sí tiene el llamado, la vocación de impulsar a los artistas y creo yo en un futuro cercano, porque ya estamos empezando a hacerlo, de formarlos al menos en relación con medios y en difusión, ¿sí? O sea, enseñarle a los artistas a convertirse en sus gestores de prensa, a convertirse en sus gestores de marca, y quisiera ver los medios digitales, y sé que me voy a sorprender porque va a pasar, quisiera ver a los medios digitales creando alianzas y alianzas también de tipo productivo con artistas, sea creando contenido conjunto, creando eventos, creando experiencia, creando productos conjuntos, porque eso daría sostenibilidad a los medios y a los artistas a la vez, se convertiría más en un círculo virtuoso y no tanto en artistas persiguiendo medios o medios persiguiendo artistas para crear el contenido, sino realmente desde la raíz, un contenido co-creado, aprovechando por supuesto la creatividad de los artistas y aprovechando que los medios independientes y sobre todo los digitales están tan en la jugada, están tan a la vanguardia y escuchando al público en tiempo real. Quisiera ver eso por ese lado y como les digo, ya estoy viendo que medios como la Radio Nacional están formando a los artistas en algunas cosas puntuales en las que los artistas tienen que verse impulsados, como es la gestión de prensa, la gestión de marca, y en general pues como dándoles un empujoncito para que se vuelvan un poco más cancheros, por así decirlo, pues porque nosotros recibimos artistas emergentes, artistas embrionarios casi, y los acompañamos en ese proceso de crecer en difusión. Eso es lo que creo que se viene tanto por este lado como por el lado digital e independiente. ¿Cuáles crees tú, Natalia, que podrían ser algunas de esas acciones puntuales de los medios en miras también a un futuro ojalá pronto, post pandemia? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Carmen. Yo ahí añadiría como un actor principal de ese ecosistema que estamos intentando reactivar como todo después de todo esto, y es como el papel de los venues, pues como de los sitios, muchos ya no existen, ¿no? O sea, no sobrevivieron como a este tema, y yo creo que ahí es importante como también como engranar todo, o sea, están los medios que son supremamente importantes y cuya importancia yo creo que aumenta con este tema de la reactivación. Están pues obviamente los artistas como para generar esa conexión que, como dice Carmen, no es una persecución, sino empezar a gestar proyectos conjuntos. Y yo creo que no se puede dejar de lado a los venues que pues han sido también pues es uno de los sectores más afectados, y que si bien no estamos como en una época de poder volver a toques como los conocíamos, creo que sí no se deben dejar de lado como lugares y como espacios que alojan como pues todo el tema cultural, y que a la final es donde se teje como el crecimiento de la industria cultural, ¿no? O sea, era el espacio donde ocurría todo. Y yo pienso que ahorita, así como nos hemos repensado tantas cosas, como nos hemos repensado la creación periodística musical y como nos hemos reinventado, pues esa palabra, como la misma creación artística, los venues no pueden quedarse de lado, y también toca como generar esa reinvención en conjunto junto con los espacios, ¿no? Que muchos ya lo están haciendo y lo están implementando y están haciendo toquecitos, eventos, cosas como no quedándose atrás, pues porque acá todo el mundo pues tiene que aguzar. Y yo ahí también añadiría un tema que
es transversal a todo esto que es reactivación económica y es como pensarse la reactivación económica cultural en clave de género. Yo creo que lo que son artistas, pues mujeres, artistas, gestoras culturales, artistas, y hay derecho como productoras, sonistas, bueno, todas las chicas que están involucradas como dentro de este ecosistema cultural están llevando también un montón del bulto. Entonces yo, pues en Manifiesta, digamos que es una de las apuestas de inicio de año como esta reactivación económica en clave feminista, y yo creo que la reactivación cultural tiene también que pensarse en clave de género, no dejar de lado ese tema y también cómo generar estos proyectos, pues de la mano de mujeres artistas, de la mano de creadoras artistas, de periodistas mujeres, como tener muy en cuenta esa visión al momento de empezar a empujar para la reactivación del sector cultural. De acuerdo, muchas gracias Natalia. Y tú, Nico, ahí como para ir cerrando, ¿tú cómo la ves? Como desde cartel también y desde tú mismo, tu oficio, pues ya personal, ¿tú cómo la ves y cuáles podrían ser esas acciones? Pues a mí me llama mucho la atención lo que tú decías ahorita, Nadia, de conectarse con periodistas en las regiones. Creo que hay como una tendencia extraña que no se veía venir y que apareció ahorita, y es una cercanía con periodistas musicales de Ecuador que se ha dado, o sea, desde empezar a jugar a Mongos, ese jueguito que se podía jugar como virtualmente, y o sea, nos hemos empezado a conectar con gente de Ecuador, y eso ha representado, eh, yo creo que en últimas, una facilidad para encontrar nuevos públicos para las bandas que no que representamos, pero sí que de pronto defendemos y como que acompañamos, eh, porque se abren puertas hacia otros países gracias a la virtualidad y gracias a lo digital. Yo creo que el futuro puede ir por hacer redes, tejer redes de periodistas musicales, que estén activos todo el tiempo, hablando todo el tiempo, con las otras regiones, ¿no? Como si es complicado también descentralizar Bogotá y regiones, creo que también deberíamos pensarlo en una clave Colombia, Latinoamérica, y pensarnos también como una nación creativa, a Latinoamérica como una nación creativa, que es básicamente uno de los pilares fundacionales de lo que significa cartel urbano. Buscar formas de que los artistas con los que nos relacionamos, los creadores con los que nos relacionamos, puedan vivir dignamente de lo que hacen. Ese es principalmente nuestro foco, y que creo que puede ser más fácil ahora con estas cercanías digitales. Además, creo que es muy interesante lo que dicen Carmen y Natalia de la academia. Carmen lo decía, como de pronto enseñarle a los artistas a ser más proactivos con su negocio, con su, con su producto, pero yo lo veo mucho también, es una oportunidad de este futuro de Zooms, que creo que no se va a acabar aún, de que los artistas también moneticen el conocimiento que tienen. Lo ve uno con un montón me acuerdo una charla que promocionó Matic Matic con Nectal S, que era un curso de composición, por ahí hay otro par de cursos como de autoproducción en casa, y creo que es el momento para que los artistas se empiecen como a conectar entre ellos, a compartir conocimiento realmente. Y creo que el conocimiento es el futuro realmente de esta industria. Le tenía a Natalia justo también, pues que ahorita que hablaste del tema de la perspectiva de género, pues y que has tratado ese tema y que estás en Manifiesta, quería pedirte también, por ejemplo, cuáles pueden ser esos puntos que debe tener claro un medio, un periodista, una periodista musical, eh, para entrar ya a entender la representación femenina, la paridad, todo este tema en clave feminista, donde definitivamente tiene que estar presente y tiene que atravesar a la música, al periodismo musical, etcétera. ¿Cuáles pueden ser esas formas, por ejemplo, un periodista que no sepan tal vez que eso existe, cómo introducirse a eso? Pues yo pienso cosas básicas como periodista musical al momento de cubrir, eh, que digamos, voy a hacer como do's and don'ts, ¿no? Un poquito como, no sé, si va a haber desde un panel como hasta un conteo, unas entrevistas, etcétera, como
Si la cosa se te ve muy desnivelada, como que solo tus fuentes son manes, pues por ahí no es, ¿no? O sea, si estamos solamente entrevistando chicas artistas para hablar de representación femenina más que de su obra o más de cómo está aportando a la escena a la cual pertenece, pues por ahí tampoco es, ¿no? Si estamos invitando a periodistas a hacer como los trabajos del año, álbumes del semestre, y todos son manes, pues por ahí definitivamente no es, ¿no? O sea, las mujeres estamos en todas esas cosas que yo acabo de mencionar, como artistas, como periodistas musicales, como fuentes dentro del ecosistema cultural, y yo creo que eso podría ser como unas recomendaciones básicas dentro de todo lo que hay por hacer, pero realmente ese tema como de la participación paritaria, pues empieza a hacer una diferencia. Y yo creo que muchas veces, tanto a las artistas mujeres como a las mujeres que estamos como desde el periodismo musical o desde como esta industria de alguna manera relacionadas como con algún otro rol que no sean artistas, muchas veces nos invitan como a, primero, o como esa moneda paritaria, más que el interés en realmente nuestro trabajo, o como para hablar como temas relacionados con la mujer y el feminismo y el género. Entonces, no sé, ayer, digamos, 25N, hagamos esto, sino en realidad podemos ser parte del cubrimiento normal de lo que estamos haciendo desde los medios de comunicación y el periodismo musical. O sea, las mujeres no solo pueden hablar de género y de mujeres, sino que pues son mujeres que están haciendo obra, hay artistas una chimba en este país en este momento, en todas las regiones. Entonces creo que es entender eso y estar a la altura pues del momento y del cambio de paradigma pues que está desde hace ya varios años. Creo que eso podría recomendar. Carmen, gracias Natalia. Carmen, a ti te quisiera preguntar un poco cómo recomendaciones para artistas que estén en Bogotá y en todas las regiones. ¿Cuál es una buena forma de acercarse a los medios y crear una relación que funcione y una buena mancuerna ahí? Bueno, hay algo muy básico, pero muy útil realmente para acercarse a los medios y es tener material sucinto, claro y en muchos formatos sobre tu trabajo y tu obra. Les puse, de hecho hace poco hice un módulo de un curso de gestión de festivales donde yo hablaba del mercadeo y de la relación con medios. Yo les decía, yo como periodista, y no soy la única, lo sé, a veces te puedo estar recibiendo un comunicado de prensa o un mensaje en una chiva yendo a una vereda. En esta semana me pasó, estaba en una lancha sobre el río Atrato recibiendo información. Entonces ténganla en muchos formatos, escríbame por WhatsApp, mándenme el comunicado al correo, pero si yo les digo que no he tenido tiempo de abrir el correo, entonces mándenme un vínculo a YouTube. Es decir, sean muy organizados en la creación de contenido que hable de su obra, que sea muy resumido pero muy bien explicado. Ténganlo siempre a la mano cada que tengan la oportunidad de hablarle a alguien de su obra o decirle a alguien que los ponga en contacto con un periodista o con alguien que los ayude a difundir. Tengan esa cosa a la mano, tengan ese contenido a la mano. Es muy simple, pero facilita mucho las cosas. Es decir, cualquier persona vio en 3 minuticos un video muy diciente acerca de tu trabajo y en esos 3 minutos se convenció de que vale la pena hablar de tu trabajo, investigar más o buscar más artistas de tu corte también. Entonces sean organizados con eso. No, muchas veces los artistas están muy ocupados creando, lo entiendo, por supuesto que lo entiendo, pero también deben sacar tiempo para eso, para tener información en distintos formatos, muy accesible sobre sus proyectos, estar muy abiertos a crear eso y a compartir eso, nada de, ay, no, es que si no entras a mi página web no vas a entender mi obra, no. Mensajito de WhatsApp, vínculo en YouTube, comunicadito de prensa en PDF, lo mandan al correo, pero también lo mandan por WhatsApp, porque están también demostrando ese interés en crear una relación, están mostrando ese interés en difundir, están mostrando ese ánimo de crecer. Entonces, ese es el primer consejo, el más básico que les doy y el que creo que les va a ser más útil. Crear contenido sobre su obra, difundirlo, que sea accesible, adaptable,
y mostrárselo a todo el mundo, no solo a los periodistas, porque mientras más gente sepa que tenés un proyecto y que le estás poniendo el alma a ese proyecto, más vas a crecer y más fácil vas a llegar a los medios. Muchísimas gracias, Carmen. Y para terminar, Nico, a ti pues quisiera preguntarte un poco por esos procesos sociales que también se tejen detrás de los contenidos. Hay muchas cosas que pasan también ahí detrás y que de pronto cuando los vemos pues ya están en forma de artículo, en forma de video, fotos o lo que sea. Pero sí quisiera preguntarte por qué también es importante que un medio teja esas relaciones, esas cosas sociales que van tiradas más como a la gestión cultural y cómo lograrlo hacer pues, de una manera eficaz. Pues Nadia, yo creo que es ser muy consciente también de la realidad que rodea a los compositores y pues a los artistas de todo tipo, no solo musicales, sino también como ser muy consciente de que la música sí es una herramienta para el cambio y que el arte es una herramienta para el cambio. Eh, y que, por ejemplo, en el caso del hip hop, que digamos tratamos tanto en cartel con estos proyectos que les contaba ahorita antes, eh, hay muchos artistas que han utilizado la música como el medio no solo para salir de otras opciones que están así como el tradicional, que dicen como no, pues yo soy músico y no soy otra cosa que pudo terminar muy mal, sino también que alrededor de la música se gestan comunidades y se gestan sociedades que, que pueden ayudar a los entornos a salir adelante. Pongo el caso, digamos, de Danger en México, que creó una escuela de hip hop y luego esto tuvo una repercusión muy importante en su barrio y lo llamaron de otro barrio para que hiciera lo mismo y se fue al otro barrio en Tijuana y pues no, la verdad es que uno queda muy impresionado al ver esas historias y creo que la forma de hacerlo eficaz es contarlas, ¿no? Como contar esas historias que quizás un artículo no les va a hacer la justicia para la magnitud de cambio que tiene en la vida de las personas. Entonces sí creo que ese enfoque social es clave para poder entender un panorama un poco más amplio. Y lástima que en los artículos de pronto no quede como tan bien, tan bien parado el trabajo social que de pronto a veces queremos resaltar. De acuerdo contigo, no queda, pero digamos que las repercusiones o lo que pasa ahí detrás es más, aún más importante y queda para tejer cosas gigantes. Pero bueno, pues yo creo que llegamos al final. Es un tema que da para mucho más y mucho más y mucho más y horas, pero tocamos puntos importantes, muy valiosos. Quiero pues agradecer a Pulsaciones, a Viche, quiero pues agradecer a todas las personas que estuvieron conectados. Ahí veo que Eduardo Santos Galeano saluda. Andrés Orduz, bueno, muchas personas que estuvieron ahí, agradecer a Bicha, al lado B, y por supuesto a estos grandes panelistas que de verdad hicieron de esta conversación muy amena y muy nutritiva. Entonces, Nicolás, Carmen, Natalia, muchísimas gracias, qué chimba haber podido contar con ustedes hoy, que esto sirva para seguir gestando cosas, unir cosas, crear y muchas más vainas en el futuro. Entonces, gracias y gracias por este espacio. Ahí nos vemos.